Cuando estamos en la presencia de Dios, te decía ayer, nuestra forma de ver las cosas, de pensar, cambia, ¿no? Y eso pasa, ¿por qué? Porque decía 2 Corintios, nuestra vida es transformada, convertida ¿a quién? Al Señor, ¿no? Cuando mi vida se convierte, cuando yo me convierto a Dios, las formas en las que vivía, las cosas que antes hacía, lo que antes pensaba, ya no forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque me convertí al Señor. Esto tiene mucho que ver ¿con qué? Con esa parte de poder llevar la salvación a los demás. Siendo así, esto no se trata solamente de, pues ya acepté a Cristo una vez, hace un montón de años, pero no sigo la ley de Dios, pero no hago la voluntad del Señor, pero me digo cristiano. Entonces no me puedo aferrar a ciertas cosas que el ser humano en muchas ocasiones se aferra porque lo ve en la Biblia, suena bonito y me lo quedo para mí, aunque no cumpla con las cosas, ¿no? Siendo así, y tal vez vas a poder pensar, pero eso ya no está vigente. Para que las promesas del antiguo pacto, para que las promesas, dicho así de esta forma, las promesas no del antiguo pacto, sino ¿de qué? De la ley que Dios le dio a Moisés, para que se pudieran dar todas esas promesas que tenía que pasar. El ser humano, la gente, el pueblo tenía que cumplir con todo para poder ser acreedor ¿a qué? A esas promesas, ¿sí o no? Y les dice el Señor, y si no lo cumplen, esto les viene y les manda castigo, ¿sí o no? Entonces, el castigo se hizo ¿por qué? Porque no cumplieron con la ley. Querían la promesa, querían los regalos, querían lo bueno sin esforzarse en las cosas de Dios. Hoy en día pasa lo mismo. El ser humano se agarra de algo que ve en la Biblia y dice, esto es mi promesa, pero no quiere cumplir con la voluntad del Padre. ¿Cómo se le va a otorgar entonces? ¿No? Esto no se trata solamente de traer un título en mi vida, que me digo hijo de Dios y ya, sino de poder ¿qué? Ser ese verdadero hijo. Y ahí es cuando entra esto que estamos viendo, que es la serie Camino de Fe, Camino a la Fe. Ahí, ¿por qué? Porque en mi caminar de fe, yo puedo transmitir a los demás ¿qué cosita? Mi fe. Como lo vimos con Abraham y su mujer, que se transmite la fe, que pueden sentir la fe, y a causa de eso la gente puede o no empezar a creer en Dios. ¿Por qué? Porque no porque yo transmita fe quiere decir que todos van a ser partícipes, ¿o sí? No, porque con el mismo Jesús, ¿qué pasó? Te lo dije la vez pasada que hablamos de ese tema. ¿Jesús tenía fe? Sí. ¿La podía transmitir? Sí. ¿Pero qué pasó? La gente no la quiso. ¿Era falta de fe del maestro? No. ¿Era que Jesús anduviera en pecado? No. Simplemente que la gente no creía. Tú debes de tomar en cuenta que en tu camino, si dices estar en el camino de Dios, tienes que llevar o poder llevar esa fe. ¿Para qué? Para que entonces se cumpla aquello que tanto quieren. Cree en el Señor Jesucristo, se salvo tú y tu casa. De ahí la necesidad de hablarte el tema de hoy, salvando tu casa. Para salvar tu casa, no solamente basta con aferrarte a algo, Ojo, no basta con decir, mis papás eran cristianos y se salvaron. Entonces, como dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, porque ellos se salvaron, en automático yo me voy a salvar porque ellos lo hicieron. Esto no va por ahí, De una vez te lo aclaro. Digo, porque si ellos no caminaron en fe, pero la gente tiende a pensar, mi familia camina en fe, mi familia camina en Dios, ¿sí o no? Pero ¿y si no lo hacen bien? ¿Qué va a pasar? Porque no son salvos todos. No sé si me explico. Algunos los van a hacer porque quieren, otros no lo van a hacer porque no quieren. Pero la Escritura me establece, si creo en el Señor Jesús, mi familia puede ser salva. ¿Pero a qué creer se refiere? ¿Al creer en verdad en el Maestro o al creer que la gente hoy en día se hace?
La gente que hoy en día se hace el creer es como viven en pecado, viven en perversión, viven haciendo lo malo, casi no van al templo, son mentirosos, mal vocabulario, pero dicen que están con Dios. Viven en maldad, pero dicen que están con el Señor. ¿Creen realmente en Dios? No, ¿verdad? Su familia puede ser salva. ¿Cómo si no creen? No sé si me hago explicar. Pero ahorita lo vas a ver y te va a caer más en cuenta cuando veamos a ese hombre que por su fe salvó a toda su familia. Y todo el mundo se perdió y él se pudo salvar porque tenía ¿qué cosita? Fe, pero una fe verdadera, una fe real. No solamente llamarme algo y no serlo, sino el creer lo que estoy diciendo que soy. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que tiene que quedar claro, ¿va? Para que dejes de utilizar mal el cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, o para que dejes de utilizar súper mal el yo y mi casa serviremos a Jehová, como ayer te hablaba, ¿no? Que yo y mi casa serviremos a Jehová está en un contexto diferente, porque Él se establece que Él va a servir, aunque el pueblo no quiera, Josué lo va a hacer. Es ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Claro que se puede, pero tú tienes que tener ¿qué? Un camino de fe. El camino de fe sin pecado, el camino de fe sin maldad, el camino de fe sin mentiras, el camino de fe sin hacerme el sufrido, sin hacerme la víctima, nada de eso, sino soportarlo todo. El camino de fe es muy parecido al amor. El amor lo sufre todo, lo soporta todo, lo aguanta todo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ama. El camino de fe es lo mismo. Cuando nosotros comenzamos a ver la Escritura y empezamos a ver esos grandes hombres de fe, nos podemos dar cuenta que a causa de esa fe que estos hombres tenían, es que ellos pudieron empezar a lograr ¿qué? Cosas realmente grandes, ¿no? Que a causa de esa fe esta gente empezó a ver la grandeza de Dios en sus vidas y pudo transmitirlo a sus generaciones, ¿no? Siendo así, ellos pudieron empezar a hacer cosas que en verdad trascendieron y sobrepasaron la frontera y los tiempos, ¿no? Pero eso fue a causa de la fe, ¿sí o no? A causa de fe ellos pudieron lograr cosas muy relevantes en el camino de Dios y en su camino de fe. También nos podemos dar cuenta que cuando tú vives realmente en la fe, ¿te acuerdas? Eso se transmite, ¿no? Dicho de esta forma, cuando tú vives en una fe real, contagias a los demás que están cerca de ti, ¿no? Como lo vimos en el caso de Abraham y Sara, ¿no? Que se puede transmitir esa fe, que esa fe fue tan grande que tenía Abraham que le fue transmitida a su esposa, ¿no? Y que lo que Abraham empezaba a creer, su esposa lo empezó a creer, ¿verdad? Pero Sara tenía una cosita en su vida y se llamaba disposición. ¿Por qué? Porque lo que Abraham le decía, Sara lo creía. Porque ¿quién hablaba con Dios primero? Abraham, ¿no? Y él le transmitía las cosas y la fe que él tenía fue transmitida a Sara. ¿Por qué? Porque ella estaba receptiva a eso. No decía, ay, a mí no me hables de eso. Es que yo no creo. Es que ahorita no. No, Sara, ¿qué hacía? Sí, y más, y quiero saber más. Y esa le fue transmitida al grado de poder tener en su vientre, ¿qué cosita? Al hijo de la promesa, aunque ya estaba muy grande. Dice la palabra en Hebreos, ya estaba muy anciana, de edad muy avanzada, y lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque tenía fe. Ahora, hoy en día puede pasar lo mismo, que se transmita la fe. Sí se puede, pero también se trata de que los demás tengan ¿qué? La disposición de aceptar la verdad de Dios. Porque si no aceptan la verdad de Dios, ¿cómo se les va a transmitir la fe? ¿Cómo van a ser parte del pueblo del Señor? Así que muchos lo harán y muchos otros no lo harán. Pero aún así, tu caminar de fe tiene que seguir, ¿no? Y tú tienes que seguir llevando esa cosita que se llama luz a todo lugar. La fe
Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, si voy a vivir llevando luz, si voy a vivir siendo sal, sé que se puede transmitir eso y que alguien puede ser salvo, porque aunque no lo vea, se puede transmitir. Y eso es lo que tiene que establecerse ¿en dónde? En tu vida. Si no, ¿cómo vas a salvar a los demás? No. Así que en este camino, en esta vida, 1 Corintios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es el amor, es la fe. Porque la fe va a hacer todo esto. Porque por fe voy a caminar, porque por fe, venga lo que venga, voy a seguir llevando esa luz y tratando de contagiar a todos a mi alrededor para que puedan ser ¿qué? Salvos. Porque cuando creo en el Señor Jesucristo, me hago ¿qué? Su mensajero, ¿no? Porque tengo una gran comisión que debo de cumplir. Y cuando creo en Jesucristo, voy y llevo el mensaje del Señor para que la gente pueda ser ¿qué? Salva. Ahora, no solamente se trata de, mis papás creyeron y yo voy a ser salvo, pero tú no buscas de Dios. Pero ellos no te hablan del Señor. ¿O sí? Si no lo hacen, ¿cómo va a ser salva la casa? ¿No? O sea, por ejemplo, soy padre de familia. ¿No? Ese ejemplo, ¿por qué no? Pero soy padre de familia. Y yo soy cristiano. Pero nunca les hablo a mis hijos. Solamente, ¿qué hago? Pues los llevo de vez en cuando a la iglesia. Pasan los años y así crecen. Entonces, pues no están bien con Dios, no nada. Pero yo digo, yo creo en el Señor Jesús y van a ser salvos porque dice la palabra. Pero nunca les hablé. Pero nunca los encaminé de verdad. Pero no los corregí. Mi caminar fue bueno. ¿Cómo van a ser salvos? ¿Sí? O sea, ¿sí me explico? Es como lo que le pasa a ¿quién? A Elí y a sus hijos, ¿no? Imagínate que Elí se hubiera aferrado, el sacerdote Elí, se hubiera aferrado, no, es que creo en el Señor Jesús y van a ser salvos mis hijos. Y entonces, ¿por qué Jehová después le dijo, hey, se acabó tu generación por pecadores? Porque tú sabías que tus hijos estaban haciendo lo malo y no les dijiste nada. Se salvaron. No solamente se trata de decir yo creo y ya, sino de ¿qué? Tomar cartas en el asunto y hablarles para que puedan ser salvos. Por eso, el amor, la fe, el camino con Cristo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Porque claro, va a haber gente a la cual tú le vas a querer hablar y se van a resistir y van a contestar mal y van a hacer malas caras. Ahí es cuando tienes que aguantar, soportar, esperar, todo, para que puedan creer. Porque de esto se trata. Por eso el tema, salvando tu casa. Entonces ya empezó a cambiar nuestra forma de pensar acerca de la promesa, ¿no? Porque ahora sabes que tienes que hacer cositas para que esto pase. Salvando tu casa, y si lo quieres hacer, si lo quieres lograr, tienes que soportarlo todo. ¿Sí? Hoy vamos a ver a un hombre que lo sufrió todo, lo creyó todo, lo esperó todo y lo soportó todo. Y fue a causa de eso que él pudo salvar a su familia. Pero recuerda esto, este hombre tenía gran fe en Dios. Ahora, no solo se trata de hablar, sino de tener ¿qué? Fe. ¿Sabes de quién te estoy hablando? ¿Te imaginas de quién te estoy hablando? Es del Antiguo Testamento, por obvias razones. Porque acuérdate, Hebreos 11 nos habla de héroes del Antiguo Testamento. Este hombre se llama Noé. Noé, el siervo de Dios. ¿Sí o no? Noé era un hombre que marcó su generación, que marcó una diferencia. Era un hombre lleno de fe, que creía en Dios por completo. Y su vida de Noé
no era como la de los demás. Era una vida diferente. En el mundo en el que vivía Noé, era un mundo que se había vuelto muy pecador. Era muy malvado el pueblo, la gente. Ellos se lo pasaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero el comportamiento de Noé, ¿qué crees? Su forma de ser de Noé era totalmente diferente al resto del mundo. No era diferente al resto del mundo, ¿no? Así que cuando caminó en la fe, cuando tú caminas en la fe, cuando tu vida es para Dios, no va a importar lo que veas, lo que oigas, sino que vas a seguir haciendo las cosas que son buenas ante los ojos de Dios. Dicho de esta forma, no me dejo contaminar por el pecado que hay en el mundo. No hago lo mismo que hacen ellos, sino yo hago lo que Dios está haciendo y lo que Dios me está diciendo. Así, marco mi vida, marco mi generación y marco a mi familia. A los que quieran, ¿no? ¿Por qué? Esto está bien interesante, ¿no? Cuando Jesús llegó a este mundo y llegó a su pueblo, a su región de donde él era, no pudo hacer sanidades, o no muchísimas. ¿A falta de qué? De la fe de la gente, ¿no? Entonces, como él no pudo hacer esas cosas, te das cuenta, y es por falta de fe, ¿no? Y cuando es por falta de fe, las cosas no salen bien, ¿no? Entonces, Noé hizo la diferencia, ¿va? Porque él marcó a su familia, y su familia, a pesar de todo, ¿qué pasó? Creyó. Creyó. Tal vez costó, tal vez fue difícil, tal vez no fue luego que la familia creyera, pero al final creyó. Cuando tengo claro lo que voy a hacer con Dios, yo voy a creer por completo en Él, ¿no? Sin dudar, sin poner pretextos. Pero cuando no tengo claro lo que es Dios para mí, lo que voy a hacer con Él, ¿qué va a pasar? Voy a seguir las corrientes de este mundo y voy a empezar a hacer lo que este mundo hace. Y si quieres salvar a tu casa, si quieres salvar a tu familia, debes de ser alguien que tenga claro su propósito con Cristo. Porque si sigues la corriente del mundo, ¿cómo los vas a salvar? ¿Cómo van a ser parte del pueblo escogido de Dios si no caminas tú bien con Él? ¿No? O sea, por eso Noé pudo contagiar a los demás. ¿Por qué? Porque él sí tenía claro lo que tenía que hacer con Dios. Y aunque la vida en el momento era difícil, llena de maldad, Noé fue diferente. ¿Cómo era la vida del pueblo? Génesis 6:5 nos dice, la versión tradicional, la Reina Valera. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿Cómo era la vida en la tierra en ese tiempo? Llena de pecado, haciendo todo lo malo delante de Dios, ¿no? Con el paso del tiempo, en la época de los jueces, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y tú ves la vida del tiempo de los jueces y todo era pecado. Así era la vida, la forma de vida en el tiempo de Noé, ¿no? Ahora, para el tiempo de Jesús, la gente prefirió seguir leyes humanas que seguir la ley de Dios, y eso los llevó al pecado. Con Noé la forma de vida era así, llena de maldad. Pero el actuar de Noé fue diferente, porque Dios lo vio. Y dice que cuando Dios lo vio, halló gracia
ante Jehová, halló el favor de Jehová, y a causa de la fe, y fíjate esto, Noé era perfecto en sus generaciones. A causa de esto pudo salvar ¿a quién? A su familia. Tal vez su familia era justa, tal vez su familia no era justa, no lo sé, pero el único que nos habla como justo es ¿a quién? A Noé. Y a causa de él y de ese contagio de fe a los demás, ¿qué pasó? Nos pudo salvar. Pero platicaban. Noé hablaba de la verdad de Dios. Noé caminaba con Dios. Noé fue y predicó, advirtió lo que iba a pasar en su generación. Y no todos te iba a decir, pero nadie le creyó. Excepto, tal vez con el tiempo, la familia. O a lo mejor uno que otro luego. Pero la humanidad no lo hizo. Sufrió burlas, desprecios, maltratos. Sí. Se llegó a sentir desesperado probablemente por lo que tenía que hacer y que la gente no creía. Sí, ¿no? Frustrado porque sabía lo que iba a venir a la tierra y la gente no creía, ¿no? Verlos tan contentos en su maldad y saber lo que les va a pasar. Es frustrante por estar viviendo así y sabe lo que les va a pasar. Pero aún así Noé seguía. Y no se contagió y no hizo lo malo y salvó a la familia, porque Noé, dice la palabra en el Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La versión NTV dice que halló el favor. No sé si lo podemos entender, pero para salvar a la familia, este hombre tuvo que ser diferente a los demás. ¿Sí? Hebreos 11 nos dice, aquí sí ya sabes la versión NTV. Hebreos 11 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Con eso nos queda todavía más claro el panorama, ¿no? De, hey, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos queda más claro con estos. ¿Por qué? Porque fue por la fe que Noé construyó un barco grande. ¿Para qué? Para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Ahora, ponte a pensar por un momento. Tú llegas a casa y le dices a la familia, voy a construir un barco bien grande porque va a llover. Pero nunca ha llovido. Nunca ha pasado eso. Pero Jehová me dijo que va a pasar eso, entonces yo debo de construir un barco. Estando en la condición humana actual, ¿le ibas a creer luego a Noé? Algunos sí. Algunos más o menos, pero la mayoría, ¿qué iba a hacer? Aunque eran la familia, ¿qué iban a hacer? No. Pero este hombre tenía ¿qué? Gran fe. No llovía. Nunca había pasado. Cuando él comenzó a decirle a la gente lo que iba a pasar, por obvias razones la gente no le creyó, ¿no? Lo han de haber tomado de loco. Se burlaban de él, ¿no? ¿Y qué crees? Pasaban los años y la tierra estaba normal, ¿no? Podemos decirlo entre comillas normal, ¿no? Estaba bien. Parecía que no pasaba nada malo, pero veían a ese loquito construyendo un barco. A pesar de ser objeto de burlas, a pesar de que no le creían, él nunca desistió. Y nunca desistió, ¿por qué? Porque quería salvar a su familia. No volvió atrás, ¿por qué? Porque quería salvar a su familia. No fue pecador como el resto de la generación, ¿por qué? Porque quería salvar a su familia. No se trata solo de decir, pues es que ahí dice, entonces yo la acepté una vez, nunca hago nada, pero que se salven. No, sino que él, ¿qué hizo?
lo que tenía que hacer en obediencia a Dios. ¿Para qué? Para salvarlos. A lo mejor la mujer no le creyó. A lo mejor los hijos no le creyeron. A lo mejor las nueras no le creyeron. A lo mejor no le acercaban ni un vasito de agua. A lo mejor no le acercaban ni comida ni nada. Pero Noé seguía trabajando. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que salvar ¿a quién? ¿Tú quieres salvar a tu familia? Busca de Dios. Aférrate a las cosas de Dios. Noé estaba trabajando ¿para qué? Para el reino, ¿no? Aunque era un trabajo manual que estaba haciendo para salvar a su familia, también estaba en obediencia a Dios. Por lo tanto, era un trabajo ¿para qué? Para el reino, ¿no? Y cuando trabajas para el reino, no todos creen, no todos quieren, pero tienes que seguir. Ahora, cuando tú quieras salvar a tu familia, tienes que empezar a buscar de Dios ¿para qué? Para salvarlos. Y tienes que ser obediente a Dios para salvarlos. Noé no se cansó, no se rindió, sino que él siguió adelante con la construcción, porque era un hombre obediente. Así que para salvar a tu familia debes tener dos cosas. Uno, fe. Dos, ser obediente a Dios. Porque sin eso, no los vas a poder salvar. Y si no puedes tener esto, es que hay algo de maldad en tu vida, ¿no? Para salvar a la familia tienes que tener esto. Y cuando tienes fe y eres obediente por obvias razones que crees, no hay pecado, no hay maldad en tu vida. Marcas tu vida, marcas tu generación, marcas tu familia. Porque hay una diferencia. Porque aunque el resto de gente está haciendo lo malo, pueden ver que en ti hay algo diferente y que tú no lo estás haciendo, que no eres mentiroso, que no eres chismoso, que no te haces el sufrido, sino que eres ¿qué? Fuerte, valiente, aguerrido, que sigue a Dios. Vaya, que eres un buen guerrero del Señor. Por eso hoy debemos de dejar de mal utilizar Hechos 16:31. ¿Qué es esa parte? Y ellos dijeron, que es la versión Reina Valera, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si lo conoces, ¿a poco no? ¿Quieres que eso se haga una realidad? Vive en fe y vive en obediencia. Vive estando en comunión con Dios, caminando con Dios. Y así se va a lograr. Porque cuando los apóstoles, ¿eran quiénes? Silas y Pablo, le hablaron a esta gente preguntó: oye, ¿y cómo puedo ser salvo? Ellos le contestaron: pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y qué crees que pasó? En ese momento en la casa se reunieron todos, se reunió toda la familia, empezaron a hablarles del Señor y toda la familia en ese momento se bautizó. Ahí lo dice. Todos fueron bautizados, todos empezaron a creer, pero todos tenían la disposición. Buscaron el cómo. ¿Cómo puedo ser salvo? Haciendo esto. Noé no pecaba en nada. Podemos decirlo de esta manera. Mira, Noé no era chismoso. Noé no era mentiroso. No era peleonero, no era burlador, no era murmurador, no era ratero, no era idólatra, no era adúltero, no era mal hablado, no era nada de eso, sino Noé era un hombre de fe en verdad, que en serio creía en Dios y que todo lo que estaba haciendo era en obediencia, pero también para ayudar a la familia. Por lo tanto, si tú dices: amo a mi familia, y no caminas en Dios, y no los guías en Dios, entonces te pregunto, ¿de verdad los amas? ¿O es un amor humano? El amor humano es bonito, pero no te va a salvar. Lo que te va a salvar es que los ames con ese amor de Cristo, el cual te hace ¿qué?
ser obediente. ¿Sí? Lo que dijo Pablo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos. No solamente era: haz la oración de fe y listo. Como tú ya lo aceptaste, toda tu familia lo va a hacer también. Toda tu familia va a ser salva. No era de eso, sino de: hey, vive conforme a lo enseñado por Jesús. Y entonces podrás ser salvo, ¿quién? Tú y tu casa. Porque ahora vas a estar bajo la autoridad de Cristo. Y cuando estás bajo la autoridad de Cristo, vas a poder ayudar a los demás. Porque Pablo y Silas les hablaron, les predicaron del evangelio, de la buena nueva. Pero aquí él reunió a todos. Y esa misma noche se bautizaron y caminaron en fe. Noé fue así. Él fue el que halló gracia ante Dios. Y por esa fe se transmitió esa salvación ¿a quién? A la familia. Dice la palabra, y lo puedes encontrar ahí en el Génesis: Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Y por qué caminaba con Dios? Porque no pecaba, porque no hacía maldad. No era ese caminar que hoy en día tienen muchos. Hacen lo malo, pero dicen que están con Dios. No, el caminar con Dios es sin maldad. Ahora, no era justo, perfecto en sus generaciones, con una comunión increíble con Dios. Ese era ese hombre. ¿Sí? Por eso, fíjate, por eso la palabra que muchos años después se conoció por medio de Pablo, se hizo desde antes realidad de Noé. ¿Cuál? Cree y serán salvos. No se trata de aferrarme a algo sin hacerlo bien, sino de en verdad tener una vida agradable ante Dios para que se pueda transmitir esa fe. Porque aunque todavía no estaba dicho, por su creer fue salva su casa. Pero creía de verdad. Ese es el punto y es lo que debes de entender. Creía de verdad. No era de esos ligeros de hoy en día que se dicen hijos de Dios pero que no creen, que nunca encaminan a la familia en nada, que los quieren encaminar pero ellos no creen. No, sino que en verdad era perfecto en sus generaciones, era justo. Hombre como Noé en ese momento no existía. Aunque algunos crean, aunque otros no crean, tú debes de seguir llevando luz y fe en este mundo. Aunque tu familia crea o no crea, tú debes de seguir con fe, porque se les puede transmitir. Porque cuando la tierra se corrompía aún más, Noé seguía creyendo en Dios por completo, sin reservas, sin condiciones, solo creía. Entonces, si has escuchado, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, hoy ya sabes que es más que una frase. Es de tener una vida en fidelidad con Dios. Esto es así. En la parábola de rico y Lázaro pasa algo increíble, ¿sí o no? El rico seguía a Dios, era fiel a Dios, tenía fe en Dios, y lo puedes ver que no, ¿verdad? Pero ¿qué crees? El rico era judío. Sí. Ve el seno del padre Abraham, ¿no? Y tiene la conversación con el padre Abraham. ¿El rico era judío? Sí. Por lo tanto, el rico tenía como que un testimonio ante la gente de que era justo. Probablemente sí, porque era judío. La gente creía que se iba a salvar. Probablemente sí, ¿verdad? Y como era rico, ¿qué pensaban? Que Adonai era el que le proveía de todo eso, ¿sí o no?
¿no? Y probablemente iba y dejaba ofrendas y hay una que otra cosita en el templo, ¿sí o no? Porque era judío. ¿Seguía las fiestas? Probablemente sí. Hacía muchas cosas que los judíos hacían, ¿verdad? Pero hoy nosotros sabemos que no creía, porque sabemos a dónde se fue. Pero en su momento la gente que pensó que él estaba bien, ¿sí o no? Era parte del pueblo de Dios. Pero podemos decir que este hombre no creía en Dios, ¿verdad? Cuando muere, ¿qué pasó? Se encontró en un lugar de tormento, ¿verdad? ¿Y qué dijo al padre Abraham? Señor, envía a Lázaro. ¿Para qué? Para que le hable a mi familia. Para que no se encuentren en este lugar de tormento donde estoy yo. El padre Abraham, ¿qué le dice? A los profetas y a Moisés tienen. Si no le creen a ellos, ¿cómo le van a creer a él? ¿Pero qué le dice? Pero es que si viene de los muertos, probablemente a él sí le crean. Ándale, mándalo, para que mi familia no esté ahí. Tal vez la gente lo tuvo en un buen testimonio, ¿sí o no? Tal vez la gente pensó, este hombre se ha de haber salvado y está con el Señor. Pero ahora el rico ya era muy tarde cuando quiso ayudar a la familia y lo pudo hacer. No, porque no caminó con Dios. Y te das cuenta, está preocupado. Porque como no caminó con Dios, como no hacían las cosas bien ante Dios, como no llevó a la familia ante Dios, sabía dónde se iban a ir. Y los trata de librar de eso, pero ya no puede. ¿A qué voy con esto? No porque alguien se diga cristiano, pero no hace la voluntad de Dios, pueda salvar a la familia. No lo va a hacer. Yo sé que puede doler, yo sé que puede lastimar esto, pero es que esa es la verdad. Porque el poder salvar a la familia viene cuando en verdad tú tienes fe en Dios y cuando la transmites, cuando la contagias. Así que la fe me ayuda a salvar a mi familia, sí. Les ayuda a tener una vida eterna. Pero también la fe es tan increíble que los puede ayudar y los puede proteger de algún mal en este mundo. Sí, apenas lo vimos con Jesús, ¿te acuerdas? ¿Sus discípulos tenían fe? Sí. Cuando estuvieron en peligro en el mar de Galilea, ¿qué hizo el maestro? ¿Te acuerdas? Se paró de orar para ir a rescatar a los suyos. ¿Fue por qué? Por fe. Para eso debo de caminar en fe. Y cuando camino en fe, Dios es bueno y ayuda a los que están conmigo. Pero sabes, aquellos también deben de empezar a creer. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús llegó a Betania, conoció a una familia, ¿no?, de la cual se hizo muy amigo y los apreciaba un montón. Marta, María y el joven Lázaro, ¿sí o no? Cuando el joven Lázaro enfermó, ¿qué pasó? Le avisaron al maestro, ¿verdad? La familia tenía fe, sí. Pero el joven murió. ¿Por qué te digo joven? Porque como está escrito, la mayor era ¿quién? La afanada, ¿verdad? Después le seguía ¿quién? María. Y al final estaba Lázaro. Y Lázaro murió. Jesús se enteró y con el paso de los días, ¿qué llevó Jesús a esa casa? Salvación. ¿Pero por qué llevó salvación? ¿Y por qué fueron todos partícipes de eso? Porque en esa casa todos creían en Jesús. A pesar de la tristeza y a pesar del reclamo, ¿qué le dicen las mujeres? Una de ellas: yo sé quién eres.
Y yo sé que Él va a resucitar en aquel día. Yo sé que tú eres el Cristo, yo lo sé. ¿Y qué le dijo Jesús? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Marta tenía fe, María tenía fe. Y Lázaro, cuando murió, Lázaro tenía fe. Y por esa fe Jesús llevó la salvación a esa casa, porque creía. Con el centurión que nos platican los hechos, llegó la salvación a su casa porque creían en Jesús. Y fueron partícipes todos en su casa. Con Noé pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque todos creían. Con Pedro y su familia llegó la salvación. ¿Por qué? Porque él creyó. Con María y José llegó la salvación personificada a su casa. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Así que, ¿quieres que tu casa sea salva? Que en tu casa pase lo mismo. Que todos crean. Que tengan fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no hay salvación. Esto es más que palabras, es de acciones que digan cuánto le creo al Señor, cuánta fe le creo, cuánta fe le tengo, y en especial de qué, de empezar a hablar a los demás. Porque si no hablas de la fe, ¿cómo los vas a salvar? Es mejor hablar de fe que simplemente decir te quiero. Mejor demuéstralo con algo que vaya a lo eterno, y así van a ser salvos todos. ¿Va? Es para que cambie tu forma de pensar y ahora te pongas a cuentas con el Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y tu gran misericordia. Mi Señor, que de verdad esta palabra pueda quedar grabada en la tabla sensible del corazón de cada uno de mis hermanos, la puedan llevar a cabo y la puedan poner por obra en sus vidas, que puedan meditar en esta palabra, mi Señor, de mañana, de tarde, de noche, a cada instante, que de verdad puedan estar conectados a tu presencia, mi Señor. Que si hay algo de lo que se deban de arrepentir, Padre, así lo hagan. Que si hay algo que no esté bien en sus vidas, lo puedan quitar, se puedan entregar por completo a ti, para que empiecen a tener esa fe real, esa fe verdadera, que esa fe en ellos cada día aumente, crezca y la puedan contagiar y la puedan llevar a los demás. Que ese amor por ti, esa pasión por ti, crezca en sus vidas al grado de ser esa luz que contagia a los demás y que disperse la oscuridad que hay ahí, para que tu luz, mi Señor, sea la que brille a través de sus vidas, Padre. Que de verdad, mi Señor, puedan ser llenos de tu presencia, llenos de tu espíritu, sabiduría, ciencia, conocimiento, llenos de tu amor, mi Señor. Que puedan marcar la diferencia en sus vidas, en su generación y en su familia, mi Dios. Padre, todo esto, mi Dios, te lo pido y te doy gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.